Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy quiero hablar de la historia de un jugador que está ahora mismo ya en la etapa final de su carrera, aunque sigue siendo muy productivo y de hecho este año ha sido All-Star, pero ese jugador es Chris Paul y siempre ha estado catalogado como un jugador que, si bien es buenísimo, es innegable que es uno de los mejores bases de la historia, nunca ha conseguido realmente liderar a sus equipos hacia algo más allá de unas finales de conferencia con los Rockets hace unos años o generalmente caer en segunda ronda de playoffs. Sin embargo, eso no indica que Chris Paul no haya sido un ganador a lo largo de su carrera, y es que, repasando cada una de las etapas por las que ha pasado a lo largo de su trayectoria en la NBA, desde su comienzo en los New Orleans Hornets hasta ahora su estancia en los Phoenix Suns, siempre ha sido un jugador que en el momento que ha llegado a su equipo lo ha mejorado y en el momento en que se ha ido de su equipo ha empeorado. Vamos a ver un poco cómo ha sido cada una de esas etapas de Chris Paul en cada uno de los equipos que ha estado, con el fin de valorar eso, cómo realmente es un jugador que, si bien nunca ha tenido la suerte de ganar un anillo, siempre ha conseguido mejorar a sus equipos. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y haré, y así voy a empezar. Chris Paul ha sido considerado a lo largo de toda su carrera un jugador destacado y uno de los jugadores más potentes de su generación, desde el instituto a la universidad, donde tuvo una etapa muy potente, al draft de la NBA, donde fue seleccionado con el cuarto pick de 2005, y desde un principio estaba bastante claro que era un jugador muy bueno y que probablemente a día de hoy estaría bastante claro que sería el pick número 1 del draft. Chris Paul llegó a un equipo en los New Orleans Hornets en ese momento que era un equipo reciente, si no me equivoco fue formado en 2002, o sea que llevaban poco tiempo en la NBA, y era un equipo que ya había llegado a playoffs alguna vez, pero habían caído siempre en primera ronda, y hasta que llegó Chris Paul no consiguieron realmente volverse un equipo productivo. El año antes de seleccionar a Chris Paul en el draft con el pick número 4, evidentemente no tenían un muy buen récord, si no hubieran tenido esa selección. Tenían un récord de 18 victorias y 64 derrotas, o sea que no lo he comprobado, pero estoy bastante seguro de que posiblemente fueron el peor equipo de la NBA y tuvieron mala suerte en la lotería. Y tras la llegada de Chris Paul pasaron de ese récord a un récord de 38 victorias y 44 derrotas. No es un récord tan bueno, sigue siendo un récord negativo y los Hornets no llegaron a playoffs esa primera temporada, pero es una mejora de 20 victorias y recordemos que incluso LeBron James necesitó 3 años para llevar a los Cleveland Cavaliers a los playoffs. Con la llegada de Chris Paul a los Hornets pasaron a ser un equipo muchísimo mejor en torno a él, básicamente, con David West de por medio, que llevaba un par de años en ese equipo y pegó el salto el año rookie de Chris Paul, y consiguieron llevar en varias ocasiones a los Hornets a playoffs en esa etapa desde 2005-2011 en las que estuvo ahí. Llegaron incluso a perder un partido en semifinales de conferencia, que es a día de hoy la mejor marca a la que han llegado los Pelicans, dado que consiguieron llegar a segunda ronda mucho después con Anthony Davis, pero perdieron contra los Warriors en 5 partidos. El último año de Chris Paul en los Hornets consiguieron un récord de 46 victorias y 26 derrotas, pero Chris Paul ya estaba cansado de ese equipo, quería que lo movieran. Fue en el momento que en un principio iba a ser intercambiado a los Lakers, pero la cosa al final se quedó en nada porque lo prohibió la liga. Tras ese intercambio, los New Orleans Hornets pasaron a tener un récord de 21 victorias y 45 derrotas en la temporada siguiente. O sea que perder a Chris Paul se notó y mucho. En esa etapa que tuvo en los Hornets, Chris Paul tuvo unos números muy sólidos, muy similares a los que tendrá en la etapa siguiente con los Clippers, casi 19 puntos, casi 5 rebotes, casi 10 asistencias a lo largo de todas esas temporadas, con un volumen bastante reducido de triples, eran otros tiempos, pero aún así un 47% en tiros de campo y un 36% desde 3, y estamos hablando de un Chris Paul de los 20 a los 25 años, que está lejos todavía de llegar a su mejor momento. Como decía, después de esa etapa en los Hornets, donde fue un jugador muy bueno ya, un jugador que consiguió cambiar totalmente esa franquicia, aunque no llegaran a finales de conferencia nunca, pidió un intercambio y al final acabó siendo ese intercambio en el que lo juntaron con Blake Griffin y DeAndre Jordan en los Clippers y pasaron a formar Lob City. Este fue una de sus etapas más prometedoras, aunque realmente no llegaron nunca a finales de conferencia, pero fueron un equipo constante en playoffs, un equipo muy bueno. Chris Paul era el líder de este equipo. Chris Paul mejoró muchísimo la carrera de Blake Griffin y convirtió en All-Star en una ocasión a DeAndre Jordan. Y estamos hablando de un jugador que llegó a un equipo que el año antes de que Chris Paul llegara ahí era un equipo prometedor. Ya tenía a Blake Griffin jugando y siendo, si no me equivoco, un jugador de segundo año o tal vez en su primer año, pero los Clippers tenían un récord de 32 victorias y 50 derrotas antes de que llegara Chris Paul, y el año siguiente ya le dieron la vuelta y pasaron a 40 victorias y 26 derrotas. Como decía, estuvieron varios años compitiendo, llegaron a playoffs un año tras otro, perdieron de manera decepcionante en varias ocasiones, no consiguieron nunca llegar a finales de conferencia, y esto es algo que pesa mucho en el historial de Chris Paul, pero Chris Paul hizo todo lo posible por este equipo, aunque luego tuvieron problemas de química, eso es verdad, y en la última etapa de Chris Paul ahí, en su última temporada, consiguieron un récord de 51 victorias y 31 derrotas. Tras esto pasaron a 42 victorias y 40 derrotas una vez cambiaron a Chris Paul a los Houston Rockets.
En su etapa en los Clippers vemos números muy parecidos a la de los Hornets, pero es un jugador que está en el mejor momento de su carrera, de los 26 años a 31, y ha mejorado básicamente sus porcentajes con números similares, casi 19 puntos, 4 rebotes, casi 10 asistencias, 4 triples intentados, un 48% en tiros de campo y un 38% desde 3. Este tipo de números, de manera sostenida durante una etapa que va desde 2011 a 2017, no son ninguna broma. Y llegamos ahora a la etapa de Houston, un equipo en el cual lo agruparon con James Harden, que era una superestrella en aquel momento, y estaba claro que era un jugador más importante y más destacado que Chris Paul en esa etapa ya, por lo que Chris Paul tomó un rol secundario y redujo sus posesiones, jugó de manera diferente. Pero la cosa funcionó dado que Houston hasta ese momento era un equipo de playoffs constante, pero que nunca habían llegado tan lejos. Y en la primera temporada de Chris Paul ahí lucharon contra unos Warriors de Kevin Durant recién incorporado junto a Curry, Draymond Green y Klay Thompson, y los llevaron a un partido 7 en las finales de conferencia, que es lo más lejos que ha llegado nunca Chris Paul en playoffs, donde perdieron porque Chris Paul se lesionó en el partido 5 y los Rockets sinceramente jugaron fatal. Antes de conseguir a Chris Paul, los Rockets tenían un récord de 55 victorias y 27 derrotas. La temporada siguiente, 65 victorias y 17 derrotas, el mejor récord de la NBA, llegaron, como decía, al partido 7. La cosa no funcionó por la lesión de Chris Paul y el año siguiente todo estaba bastante tóxico entre Chris Paul y James Harden, por lo que la cosa empeoró mucho. Chris Paul estuvo muy lesionado, eso es verdad. 53 victorias y 29 derrotas. Y tras eso intercambiaron a Chris Paul por Russell Westbrook con el fin de mejorar y conseguir una superestrella más joven que Chris Paul, y pasaron a tener un récord de 44 victorias y 28 derrotas. También es verdad que cerró antes la temporada, pero como veis tenían 9 victorias menos y solo les faltaba una derrota para igualarla con la temporada anterior, que estuvo lejos de su mejor temporada. En esa etapa de simplemente 2 años en los Houston Rockets, Chris Paul bajó sus números. Como decía, el balón estaba en las manos de James Harden. Por primera vez en su carrera no era el jugador que tenía en todo momento el balón y pasó a promediar aún así 17 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, y su volumen de 3 subió mientras mantuvo una eficiencia similar desde 3 y bajó un poco ese porcentaje de tiros de campo. En este momento Chris Paul, con 32 y 33 años, parece que está empeorando mucho, que se está en cierto modo acabando ya su mejor momento y lleva varios años de lesiones continuadas, y por eso fue intercambiado a los Oklahoma City Thunder a cambio de Russell Westbrook, donde los Rockets pagaron bastantes picks porque se suponía que Chris Paul era mucho peor que Westbrook, y aunque tenía un año menos de contrato, cobraba también muchísimo, unos 40 millones, al igual que Westbrook. Y en este momento Chris Paul le dio un giro a su carrera, parece que cambió sus hábitos alimenticios, su forma de entrenar, está más sano que nunca en muchos años por lo menos, y el año pasado los Thunder fueron un equipo increíble. Veníamos de unos Thunder que tenía a Paul George y Russell Westbrook y que habían tenido un récord de 49 victorias y 33 derrotas bastante decepcionante, donde perdieron en primera ronda contra los Portland Trail Blazers en 5 partidos, fue el momento de la manita de Damian Lillard. Y la temporada siguiente, con Chris Paul, los Thunder tuvieron un récord de 44 victorias y 28 derrotas, o sea, 5 victorias menos y 5 derrotas menos con menos partidos, así que la predicción era un poco mejor cuando era un equipo que teóricamente había entrado en modo reconstrucción y tenían ahí a Chris Paul con el fin de jubilarlo, y fueron un equipo de playoffs, perdieron en primera ronda en 7 partidos en vez de 5, donde se enfrentaron a los Houston Rockets, y Chris Paul fue indudablemente líder de este equipo, un jugador que mejoró mucho ya a Shai Gilgeous-Alexander y plantó un poco la semilla del futuro de los Thunder, y tras eso lo intercambiaron esta temporada, sacando valor por él en vez de tener que comerse el contrato terrible de Chris Paul. Los Thunder esta temporada están en reconstrucción total, ahora ya sí, no hay un Chris Paul que pueda evitarlo, y tiene un récord de 17 victorias y 23 derrotas que ni siquiera es tan malo, mientras que Chris Paul se ha ido a su última etapa donde está siendo increíble. Los números que tuvo Chris Paul en esta temporada pasada en los Thunder, donde volvió a ser All-Star después de varios años, fueron bastante mejores que los de los Houston Rockets. Casi 18 puntos, 5 rebotes, casi 7 asistencias, un 49% en tiros de campo y un 37% desde 3, con todavía muy buena defensa cuando estamos hablando de un jugador que tiene unos 34 años en este momento. Y llegamos a los Phoenix Suns, la etapa actual. No sabemos cómo va de momento esta temporada a terminar, pero los Suns con Chris Paul son el segundo equipo clasificado en la conferencia oeste, y estamos hablando de un equipo que llevaba sin entrar en playoffs desde 2010. Evidentemente los Suns llevan en buena trayectoria, Devin Booker es muy bueno, Mikal Bridges estaba mejorando, DeAndre Ayton se ha estancado un poco, pero es un buen jugador, tiene a Cam Johnson, también ficharon a Jay Crowder, hicieron más cosas que simplemente conseguir a Chris Paul. Pero sin Chris Paul este equipo no estaría funcionando así, eso es seguro. El año pasado los Phoenix Suns acabaron con un récord de 34 victorias y 39 derrotas, y recordemos que ganaron 8 partidos seguidos en la burbuja. Eso creo que ayudó a convencerlos de hacer un movimiento potente, pero ahora mismo con Chris Paul llevan de momento 26 victorias y 12 derrotas y van no solo a entrar en playoffs, parece que van a entrar en playoffs entre los 4 mejores equipos de la conferencia oeste, y Chris Paul tiene 35 años.
Esta temporada Chris Paul está promediando casi 16 puntos, 4,6 rebotes, 8,8 asistencias y sus porcentajes de tiro están siendo mejores que nunca, un 49% en tiros de campo y un 39% desde 3, o sea que está casi ahí en ese 50-40 y estamos hablando de un señor de 35 años al cual le quedan 2 años de contrato cobrando una pasta, es verdad, casi 41 millones y 44 si no me equivoco, y evidentemente Chris Paul está decayendo físicamente, el año que viene habrá que ver cómo está, creo que va a seguir siendo productivo, no sé si ya con esos 36-37 años los Suns lo mantendrán y por cuánto dinero será, pero desde luego este año, una vez más por quinta vez en su carrera, Chris Paul ha mejorado el equipo al que ha llegado y muy posiblemente los Suns empeoren cuando Chris Paul se vaya, o sea que sí, Chris Paul nunca ha llegado a las finales de la NBA, solo ha llegado una vez a finales de conferencia y perdieron porque se lesionó, no por su culpa o por cómo jugó en el campo. Ha tenido errores con los Clippers en otros momentos, pero Chris Paul es un ganador, lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera y este año y el año pasado fue precisamente los 2 años donde más se dudaba de él y donde ha convertido equipos no tan buenos en equipos muy competitivos, creo que lo ha demostrado más que nunca. Y esto es un poco un recorrido por la historia de Chris Paul en su etapa en la NBA, un jugador que es eso. Está clarísimo que es buenísimo, pero al mismo tiempo siempre ha sido criticado y creo que se merece mucho respeto porque los Suns no serían lo que son sin él. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.